Dios le bendiga en esta hora. Dios sea bendiciendo su vida. Quiero invitarlo a compartir la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4 nos dice de esta manera. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat. Tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Mire, atención lo que dice el versículo 9. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Ya? Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos. Mire, estaba profetizando también David acerca de los filisteos. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y él os entregará en nuestra mano. ¿Ya? Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Palabra de Dios. Bueno, quiero hablarles acerca del origen de este conflicto que hay, ¿cierto?, entre los palestinos y Israel. Este conflicto es milenario, ¿ya? Aquí vemos a este filisteo, ¿cierto?, ¿ya? Este morador, ¿cierto?, de la tierra de Gaza, desafiando a los escuadrones de Israel, a los escuadrones del Dios viviente, y diciéndole, ¿cierto?, y burlándose, porque este gigante, ¿cierto?, los gigantes representan demonios. Este demonio, ¿cierto?, que estaba en este gigante, ¿cierto?, se burlaba de Israel. Se burlaba porque era más grande, ¿cierto?, tenía más fuerza, y era un hombre de guerra, un hombre de batalla. Y por cierto, Saúl y el pueblo de Israel le tenían miedo, ¿ya? Pero ciertamente Dios tenía preparado a este joven, a este muchacho, a este adolescente David, ¿cierto?, un joven valiente que no confiaba en las fuerzas propias ni en las fuerzas del ejército de Saúl, sino confiaba en Jehová Dios, en Jehová de los ejércitos. Aleluya, el Dios que da la victoria, que da la batalla. Este conflicto, ¿cierto? Bueno, estos filisteos eran hombres, ¿cierto? Es un pueblo que se caracteriza por ser hombres crueles, sanguinarios, hombres que
que matan sin piedad a mujeres, niños, aún a las mujeres encintas, la abren por el vientre, ¿cierto? Y la abren de abajo hacia arriba a la mujer. Ya son hombres muy crueles, hombres muy ciegos, poseídos por Satanás, por demonios, ya hombres que siempre han odiado, ¿cierto? Y siempre han envidiado al pueblo de Israel. Hombres muy crueles, ¿cierto? Aun viendo y sabiendo la obra de Jehová Dios, sabiendo el poder de Dios y sabiendo que el Dios de Israel es el Dios que creó los cielos, la tierra, aún así viendo los milagros, las señales que Dios ha hecho con Israel a través de la historia, aún así rechazan al Dios verdadero, ¿cierto? Al Dios de la victoria, ¿ya? Este conflicto es un conflicto, como les decía, milenario, ¿ya? Pero Dios, ¿cierto?, conoce el pasado, la actualidad, el presente y, por cierto, conoce también el futuro. Hoy día hay un estallido, ¿cierto?, ahí en la franja de Gaza, donde este grupo terrorista Hamas, que aparte de ser un grupo terrorista, también es un partido político allí en la franja de Gaza, sigue lanzando cientos de misiles contra Israel. Y por supuesto Israel, como todo país lo haría, ¿cierto?, cuando es atacado, reacciona, ¿cierto?, y también se defiende. Con la diferencia que Israel, cuando va a atacar, manda avisos que va a atacar donde se produjeron los disparos de los misiles, ¿ya? Y sabemos que este grupo terrorista es un grupo criminal, sanguinario, un grupo, ¿por qué no decirlo, cobarde? Porque ellos siempre lanzan los misiles de hospitales, ¿cierto?, de escuelas, de colegios, de lugares donde hay mucha afluencia de público y por supuesto usan a personas, a mujeres, a niños como escudos humanos, sabiendo que Israel va a reaccionar. Aún así ellos, el odio es tan grande, ese odio diabólico, ¿cierto?, que hay, ese odio que le inculcan, ¿cierto?, al pueblo palestino desde niño, desde muy pequeño le inculcan ese odio satánico hacia Israel. Aleluya. Esto, como dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, que si ellos amaran, ¿cierto?, estos terroristas de Hamas, amaran más a su pueblo, ¿cierto?, amaran a su pueblo, de la misma manera que odian a Israel, esa guerra no existiría. Pero es tan grande su odio, es tan grande su ansia de destruir a Israel, que no le importa exponer la vida aún de su familia, aún de sus conciudadanos. Sin embargo, la palabra de Dios, Dios sabiendo todas las cosas de antemano, nos dice el profeta Jeremías, ¿ya? Bueno, aquí yo tengo dos versiones, la 1909, va 1960 y 1909. Esta versión es más antigua, esta Biblia. Quiero leerle Jeremías capítulo 47. Nos dice así: palabra de Jehová que fue a Jeremías, profeta, acerca de los palestinos, antes que Faraón hiriese a Gaza. Así ha dicho Jehová. Mire, ojo, que Dios está hablando, ¿eh? No está hablando hombre alguno, sino Dios mismo. Así ha dicho Jehová: he aquí que suben aguas del Aquilón y tornase en torrente, e inundarán la tierra y su plenitud, ciudades y moradores de ella, y los hombres clamarán y aullarán todo morador de la tierra, por el sonido de las uñas de sus fuertes, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no mirarán a los hijos por la flaqueza de sus manos, a causa del día que viene para destrucción de todos los palestinos. Mire qué tremendo. Los palestinos van a ser destruidos, ¿ya? Para talar a Tiro y a Sidón y a todo ayudador que quedó vivo, porque Jehová destruirá a los palestinos, al resto de la isla de Captor. Sobre Gaza vino mesadura, y Ascalón fue cortada, y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te arañarás, oh espada de Jehová? ¿Hasta cuándo no reposarás? Métete en tu vaina y reposa y sosiega. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová
lo ha enviado contra Ascalón y a la ribera del mar, allí lo puso. Amén. Palabra de Dios, palabra de Jehová. ¿Cierto? Sabemos que la palabra de Dios es milenaria. Aleluya. Es milenaria, es eterna y no falla. Ella no falla. Ya. Ahora, ¿cierto? También nos dice el profeta Amos, ¿cierto? En el capítulo 1, versículo 6, también nos habla lo que va a acontecer, ¿cierto? Y muchos profetas más hablan qué es lo que va a acontecer con la franja de Gaza, ¿ya? Amos 1:6 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevo cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego al muro de Gaza, y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Es fuerte esta palabra, es fuerte, ¿sí? La palabra de Dios es clara, es precisa, no falla, ¿ya? Y muchas veces a la carne se asusta, la carne se aflige, pero, por cierto, la palabra de Dios no nos fue hecha para agradar al hombre, sino es una palabra que tiene fiel cumplimiento, es una palabra a la cual nosotros tenemos que atender, a la cual tenemos que acudir. Aleluya. Por cierto, no soy antijudío ni antipalestino. Aleluya, porque Dios creó tanto a los palestinos, a los judíos, a los árabes, a los griegos, ¿cierto? A los anglosajones, a los asiáticos, a los latinos, a todo ser humano lo creado, el mismo Dios, el mismo Creador. Y Dios llama a todas las almas hoy en día al arrepentimiento, al volverse al Dios de verdad, no a los ídolos, no a la abominación, no a estos dioses, ¿cierto?, que demandan sangre, que a estos dioses que son de la guerra, que son de los conflictos. No, Dios es un Dios de paz. Pero por cierto también es un Dios de justicia y que por cierto aplica la justicia. Es importante que usted y yo podamos desear, anhelar la paz, pero esta paz no vendrá por gobiernos humanos, esta paz vendrá por el príncipe de paz, por el Mesías, por Jesucristo. Debemos buscar a Jehová, debemos humillarnos delante de Él. Él, como dice el libro de los Salmos, en Él esperarán las costas, en Él esperarán las multitudes, las naciones. Esperamos en el Mesías que vino a Israel, pero por cierto, que no solamente ama a Israel, sino ama a todo hombre, a toda creación, a todo hombre, a toda mujer, a toda raza. Como dice Apocalipsis, ¿cierto? Que Dios, ¿cierto? Que vendrán de todas las naciones, de toda raza, tribu, pueblo, lengua, nación, vendrán a adorar a Jehová, ¿cierto?, de los ejércitos, al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, ¿cierto?, nuestro Salvador. Es importante que usted y yo podamos orar, podamos clamar, poner misericordia, ¿cierto?, por las almas, y que la gente, las naciones se vuelvan al Dios verdadero, al único y santo Dios, al Dios que creó el universo, al Creador Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Volvamos al Dios vivo, porque Él viene a buscar a su iglesia. Y todos los enemigos, ¿cierto?, de Israel, por cierto, serán destruidos, no podrán destruir a Israel. ¿Por qué Satanás está empecinado en destruir a Israel? Porque quiere destruir a Israel y destruyendo al pueblo que Dios cogió, ¿cierto? No porque sea el mejor pueblo, sino porque era un pueblo pequeño, ¿cierto? Pero Dios quiso hacer algo grande y quiere y va a hacer algo grande con Israel, ¿ya? Y Dios no lo ha desechado. Dios sigue trabajando con Israel y Dios prometió guardar a Israel. Entonces Satanás, si destruye a Israel, entonces lógicamente Satanás podría blasfemar abiertamente que Dios no protegió a Israel, a ese pequeño pueblo. Pero Dios lo va a proteger hasta el fin. Y Israel, por cierto, ha pecado como todos los seres humanos. Pero en el tiempo de la gran tribulación, los ojos de Israel serán abiertos, los ojos del alma, y clamarán al que traspasaron, a Jesucristo, al Mesías, al Santo de Israel, y Él los librará, aleluya, y
y los redimirá. Que Dios les bendiga. Jesucristo